Formula los siguientes compuestos y nos van a dar 4 compuestos distintos que tienen en común que son compuestos binarios. Esto es importante porque tienes que ser capaz de localizar dentro de la formulación inorgánica en qué tipo de compuestos estás. Son compuestos binarios, te los recuerdo, aquellos que están formados por 2 tipos de átomos distintos. No quiere decir que solo tengan 2 átomos las moléculas, sino que son de 2 tipos distintos. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir uno a uno, son 4 casos, ¿verdad? Vamos a ir poniendo el nombre y vamos a construir la fórmula, porque lo que tenemos que hacer es, al final del ejercicio, conseguir la fórmula, ¿verdad?, que define cada uno de estos nombres. El primero de los compuestos es el hidruro de aluminio. Hidruro de aluminio. El nombre ya nos da mucha información. Fíjate, lo primero es que tengo que buscar la terminación uro. Y esa terminación, que la tienes aquí, ¿verdad? Este sufijo acompaña al átomo de hidrógeno. Eso quiere decir que tienes que colocar el átomo de hidrógeno a la derecha en tu fórmula. El sufijo uro me va a decir cuál es el átomo de la combinación binaria que adopta el número de oxidación negativo y por lo tanto lo tengo que colocar a la derecha de la fórmula. Por lo tanto, el aluminio tendrá que ir a la izquierda de la fórmula. Ya puedo colocar los 2 tipos de átomos, fíjate. Aluminio a la izquierda, hidrógeno a la derecha. Después tengo que ser capaz de conocer los estados de oxidación. El hidruro, ¿verdad? Hemos dicho que es cuando el hidrógeno adopta el estado de oxidación negativo y el hidrógeno tiene 2 posibles estados de oxidación, el menos y el más. Es decir, puede actuar con, podríamos decir, estado de oxidación 1, positivo o negativo. Al ser sufijo uro y al estar a la derecha, va a tener el estado de oxidación menos. Así que se lo colocamos. ¿Ves? Ya lo hemos puesto aquí. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ajustar las cargas, pero fíjate que el nombre que me dan, hidruro de aluminio, que sería dentro de la nomenclatura de composición, el del estado de oxidación, ¿verdad? También podría ser de la nomenclatura de adición, no me está dando información extra sobre el aluminio y eso te tiene que hacer sospechar. Cuando ocurre esto es porque el elemento que ha situado a la izquierda tiene un único estado de oxidación y hay que conocerlo. Es irremediable. El aluminio solo tiene estado de oxidación 3 más. Luego lo vamos a colocar. Y tenemos que hacer el ajuste de las cargas. Fíjate que tengo 3 cargas positivas que corresponderían al aluminio y una carga negativa que correspondería al hidrógeno. ¿Cómo puedo conseguir que la suma de las cargas aquí arriba fuera 0? Porque la molécula es neutra. La única manera sería multiplicando por 3 el hidrógeno. Es decir, un aluminio representa 3 cargas positivas y un hidrógeno una carga negativa. Necesitaría 3 hidrógenos para que la suma fuera 0. ¿Y cómo hago eso? Pues colocando el número de hidrógenos que necesito, pero en forma de subíndice. Fíjate que aparecería aquí. Así que de esta manera tendría que multiplicar 3 por menos 1 menos 3 y sumarle este 3 de aquí y me quedaría 0. Recuerda que cuando vas a escribir la fórmula no pueden aparecer las cargas que estamos usando para poder averiguar esa fórmula. Los estados de oxidación no aparecen. Así que la fórmula que debes, digamos, dar al hidruro de aluminio sería AlH3. Esta que está aquí en rojo es la forma correcta de escribir la fórmula del hidruro de aluminio. Vamos al segundo compuesto, el óxido de manganeso 4. Este nombre estaría dentro de la nomenclatura de composición y de las 3 posibles estaríamos sobre, digamos, en la del número de oxidación. Me están diciendo cuál es el número de oxidación del manganeso. Al ser un óxido, quiere decir que el oxígeno va a estar colocado a la derecha. Recuerda que eso va a ocurrir en la inmensidad de los casos. El oxígeno se escribirá a la derecha y por lo tanto el metal, el manganeso en este caso, va a ir a la izquierda.
Luego, este es el orden correcto para poder empezar a escribir tu fórmula. Después, yo debo saber que en un óxido, el número de oxidación del oxígeno es 2 menos, y lo coloco. Ya lo tengo colocado. Y este 4 en números romanos, ¿qué me está diciendo? Recuerda, como es la nomenclatura de composición del número de oxidación, me está diciendo cuál es el número de oxidación del manganeso. Por lo tanto, el manganeso tendría número de oxidación 4 más. ¿Por qué 4 más? Pues porque está escrito a la izquierda de tu fórmula, recuérdalo. A la derecha, el que adopta el estado de oxidación negativo, a la izquierda, el positivo. ¿Cómo ajusto las cargas? Fíjate que tengo 4 cargas positivas para el manganeso y 2 solo para el oxígeno. Luego me hacen falta 2 oxígenos y eso en química se pone como un subíndice. Así que ahí lo tenemos. Este 2, al multiplicarlo por menos 2, sería menos 4. Le sumamos los 4 de aquí y tengo 0. Mi molécula es neutra. Por lo tanto, la forma correcta de escribir la formulita sería MnO2. ¿Por qué? Porque no pueden aparecer los estados de oxidación. El tercero de los casos es el bromuro de plata. Fíjate que este es muy parecido al primero. No me dicen absolutamente nada de la plata. En el anterior me decían manganeso 4, ¿verdad? Pero en este caso, bromuro de plata ya me tiene que hacer sospechar. Al ser el sufijo uro el que está sobre el bromo, quiere decir que el bromo tiene que ir escrito a la derecha de mi fórmula y la plata irá a la izquierda. Así que lo puedo escribir ya, el símbolo de la plata que es Ag, el del bromo que es Br. Al ser un bromuro, este átomo, el bromo, va a actuar con el menor de sus estados de oxidación. El bromo tiene varios estados de oxidación, pero tiene uno negativo que sería el -1 y el resto son positivos, +1, +3, +5, +7. Así que, como está escrito a la derecha, solo puede ser uno, que sería el menos, y lo colocamos aquí. ¿Y la plata? ¿Por qué no me indica nada? Este nombre, bromuro de plata, se correspondería con la nomenclatura de composición o bien del prefijo numeral o bien del estado de oxidación e incluso también de la nomenclatura de adición. ¿Por qué no dice nada de la plata? Pues porque la plata solo tiene un estado de oxidación, que es el más. Lo colocamos y entonces ¿qué ocurre? Que no es necesario indicar, por ejemplo, en la composición del número de oxidación, no es necesario colocar entre paréntesis con números romanos cuál es el estado de oxidación de la plata, porque solo tiene uno. Tampoco es necesario usar el prefijo monobromuro de plata, porque no hay posibilidad de que sea otro, solo tiene un estado de oxidación. Así que este tipo de compuestos, este tipo de nombres, ¿verdad? Tienes que estar muy hábil para, manejando los estados de oxidación, saber cuál es el que le corresponde. Y en este caso, fíjate que las cargas ya están ajustadas. Hay una carga negativa y una carga positiva. Luego, la fórmula del bromuro de plata es AgBr, igual que lo hemos escrito, pero sin los estados de oxidación. Y por último, nos vamos al trióxido de azufre. Este nombre parece claro que es de la nomenclatura de composición y dentro de ella, usando el prefijo numeral, trióxido de azufre. ¿Qué vamos a hacer? Al ser un óxido, el oxígeno va a ir a la izquierda, a la derecha, y el azufre, por tanto, a la izquierda. Lo escribimos y sería S a la izquierda o a la derecha. El oxígeno, hemos dicho antes que cuando es un óxido, siempre tiene el estado de oxidación 2 menos. Yo se lo voy a colocar, voy a seguir siempre la misma secuencia y sería el 2 menos. Pero al ser la nomenclatura del prefijo numeral, juego con una ventaja enorme. Me están diciendo que es trióxido, es decir, ese tri hace referencia al subíndice que tiene que aparecer aquí para el oxígeno. El tri corresponde al 3 y fíjate, voy a escribir el subíndice. ¿Y con ello qué consigo? Pues consigo saber cuál es el número de cargas negativas de mi compuesto. Serían 3 por -2, -6. ¿Qué quiere decir eso? Que para que la molécula sea neutra, el estado de oxidación del azufre en esta molécula tiene que ser por fuerza el 6 más. Y esto es importante. Imagínate que tuvieras que nombrar este compuesto
usando por ejemplo la nomenclatura de composición pero del número de oxidación. Tendrías que escribir óxido de azufre 6, siendo el 6 en números romanos y entre paréntesis. ¿Cómo queda entonces la fórmula que estoy buscando? Pues me quedaría como SO3 sin los estados de oxidación. Hemos acabado nuestro ejercicio. Espero que te haya resultado útil para entender cómo se forman estas fórmulas. Si es así y te ha gustado, por favor, dale al like y además, si te suscribes al canal, nos ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.